Muy bien. Entonces, veo que Freddy todavía no logra conectar su micrófono, su micrófono. Dale una mirada a ver qué pasaría. Eso puede ser tema de configuración. Probablemente si estás desde el celular, Freddy, en Zoom toca hacerle, pues no es que haya que dar una vuelta, pero sí hay una opción que pide habilitar el micrófono del teléfono para poder que te escuchemos. Si estás desde un equipo, pues eso. Ahí se salió y seguramente vuelve y entra. Bueno, muy bien. Entonces, en el material de la plataforma, en el material, dale tranquila. Sí, yo tengo pendiente terminar y enviar todos los talleres. Sí. Y Sandra. A mí me falta también terminar el de las no conformidades. Eso, perfecto. Enviarlo. ¿Falta de tiempo o alguna dificultad que quieran que miremos conceptual pues frente al tema? Ya te digo, hay un... Aquí, espera, aquí. Ahora no veo. Pues una de las cosas pues que a veces puede ser fácil, pero es llegar al criterio, me ha pasado más en el taller 2 y por eso me demoró un poquito, es en esa identificación de los documentos, los que sí son documentados, los que no, pero sí son evidencia, bueno, como que esa parte a veces la complicado de identificar en la norma, no es tanto lo conceptual, sino es difícil como decir, vengan, sí, qué es lo que sí debo tener como documento, qué es lo que tengo que ya garantizar como registro. Esa ha sido. El de las no conformidades, sí, para que digo, pero no llego a ese punto. Vale. Y también nos queda pendiente un tema que Alejandra no me dijo la fecha, pero nos queda pendiente que hagamos el examen. Sí, señor. ¿Ese en qué fecha lo hacemos para yo programar? Esa también la hacemos sobre plataforma. Sí, señor. ¿Cuándo quieren que lo hagamos? No sé, a mí me quedaría más viable de pronto un sábado, no sé, Paulita o Freddy. Sí, no, sábado en la mañana no tengo dificultad. Perfecto. Este sábado, por ejemplo. Sí, sí, señor. Sí. Listo. Entonces, yo lo escribo aquí. Perfecto. Entonces les hacemos llegar la información con el link para que puedan conectarse para presentar el examen. Listo. Listo. Ese examen tiene un protocolo y es que lo hacemos a través de esta misma plataforma Zoom porque queremos queremos garantizar que pues el que está respondiendo el examen realmente es cada una de ustedes. Entonces la idea es que deben conectarse a la misma hora. Ahora nos ponemos de acuerdo en qué horarios, es que ese examen es
exámenes de 2 horas, aunque habitualmente terminan un poco antes. Se conectan aquí en la plataforma, dejan abierta su cámara, pero al mismo tiempo con su teléfono móvil lo ponen aquí atrás, conectado también a la plataforma, mostrándonos su pantalla, de tal manera que podamos visualizar lo que ustedes están viendo en su ¿Tanto pantalla. así? ¿Qué ha pasado? Ni en los exámenes de mi hija le han puesto tanto. El problema es que ¿dónde pongo el celular atrás? Amor, no, Con cinta doble fácil, Pablo. me la pego acá. ¿Cómo será? Yo estoy que estoy pensando en la logística. Me tocó cambiar acá. Porque no, con ese no. Claro, para que miren, para que eso normalmente se hace. Yo he visto que lo ponen como en una mesita detrás. Ahora les mando foticos de... Sí, porque es que estaba mirando y yo decía, tocó pegarle. No, Eso pero es fácil, Paito. Mira, tu merced se hace enfrente de un espejo. Ah, puede ser, Ah, claro. ay, fue madre. Pero, no, me tocaría irme a la habitación, bueno, y me hago al lado del espejo. Pero eso está muy riguroso, Dios mío, porque se va a poner a copiar ahora. Bueno, casos se han visto, pero pues, bueno. No es tanto de copiar, sino que podamos tener la plena certeza que lo están haciendo solo con la norma ISO 45001 en la mano y no buscando por ahí en Google. Aunque el tiempo del examen no les daría para andar buscando en Google, pues si no se saben las respuestas. Pero esa es la idea, que valga la pena el examen, el ejercicio. Vale. ¿A qué hora el sábado les parece mejor? 8, 9, 10 de la mañana. 8 Ay, estaría bien. 9, 9, ¿sí? 9. Listo. Entonces, de 9 a 11. Perfecto, sí, señor. Listo. Sí, porque para poderme ubicar en el espejo me toca levantarlos temprano, porque es en la habitación. Listo. Bueno, entonces de manera general, lo que estamos haciendo en este curso es poder visualizar principalmente las diferencias de ISO 45001 con OSAS 18001, ¿cierto? Digamos que ISO 45001 tiene más requisitos que OSAS 18001. Tiene más requisitos, básicamente como mostrábamos en la grabación, en los temas propios de riesgos y oportunidades. En todo el tema de consulta y participación también tiene una buena cantidad de requisitos adicionales con respecto a la OSAS 18001, pero sigue conservando la columna vertebral desde OSAS 18001 de la identificación de peligros y la valoración del riesgo de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Sí. Hay unos requisitos que expresamente se eliminaron. Hay unos requisitos expresamente eliminados allí. Por ejemplo, les voy a mencionar uno. En la ISO 45001 ya no nos habla de programas. Es decir, ya no se hace obligatorio, como si lo eran OSAS, que las organizaciones establezcan unos programas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y no quiere decir tampoco que haya cambiado de nombre. Es simplemente que no se piden unos programas, pero la organización puede tomar la decisión de, si viene desde OSAS, mantener los programas sobre los cuales ha venido trabajando, mantener esos programas, siempre y cuando, pues, por supuesto, esos programas le den respuesta a los requisitos propios de los peligros que se han identificado. Es decir,
En ISO 45001, al ser montada esta norma sobre la... Al montarse esta norma sobre la estructura de alto nivel, Aló. ya te estamos escuchando, Freddy. Creo que ya resolviste ahí. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué hay de bueno? Bien, sí señor. Gusto en volver a vernos. ¿Cómo me le ha ido? Igualmente. Igualmente. Hola, Un poquito tarde, Freddy. pero corriendo. Hola, ¿cómo están? Hola Paola. Hola Sandrita. Hola, Freddy, Más fresco, ¿cómo ¿cómo vas? está? Ay, corriendo y este computador que no quería arrancar. Pero bueno, ya estoy aquí. En Villavicencio. Sí, señor. Aquí en la casa en Villavicencio, sí, señor. Ah, excelente, muy bueno. Rico Vale. el clima porque aquí está haciendo un frío pavoroso. Sí, pero aquí está haciendo un calor. Me aguanto el frío. No. Vale, les estaba contando que vamos a hacer el examen este sábado a las 9 de la mañana. ¿Tenés alguna ¿En serio? dificultad con la fecha? Lo que pasa es que esta semana estoy haciendo una auditoría interna a una de las compañías con las que trabajo y voy hasta el día lunes, incluido el sábado. No sé si, ¿cómo hacemos? ¿O quieren que lo hagamos la próxima semana? ¿Tú qué dices, Sandrita y Paulita? Yo no tengo inconveniente, o sea, yo me puedo ajustar al horario. Sí, los sábados tengo, no, si es sábado no tengo dificultad. Entre semanas sí sería después de Después de esta las hora y eso. Sí, después de las 6:30, como por cuando hoy estoy en casa me facilita, pero es que cuando uno sí está en tránsito a veces se le cruza la salida. Sí. Sí, es cierto. Eh, Entonces, ustedes podría ser me que lo dirán, hiciéramos la otra semana. ¿qué dicen? ¿Sí? Sí, el lunes, no sé, El lunes 6 de la tarde. Vale, listo, sí, señor, vale. Listo. ahorita 6:30, ¿cómo anda ahí de? 6:30. Me van a hacer capar clase otra vez de gimnasio, pero no hay problema. El problema no es la clase, es el gimnasio. El gimnasio, claro. 6:30, Sí. porfa. Vale, Listo. listo. 6:30. El lunes, Sí, el lunes 6:30, sí, porfa. 1 de marzo, Yo vale, intento listo. conectarme antes, pero para no hacerlos esperarse. Vale. Perfecto, listo. Muy bien. Entonces estábamos hablando de que ISO 45001 tiene más requisitos que OSAS 18001, pero hay algunos requisitos de OSAS que ya no están en ISO 45001 de manera expresa. Es súper importante, pero súper importante hacer un análisis de las dos normas de manera comparativa paralelo, porque hay unos requisitos que ya no están en ISO 45001, que ya no existen. Les mencionaba el tema de los programas, por ejemplo, ese ya no es un requisito. Ustedes tienen a mano ISO 45001. Ahí los paros. Bueno, les voy a pedir que me ayuden a buscar en la política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál requisito sí está en OSAS que no está en ISO 45001? Denle una mirada a ver. Este computador hoy amaneció, o en la El tarde que está como está cansado. en requisito que no estaba en OSAS y que está en ISO 45000. No, al contrario, que está en OSAS y ya no está en ISO 45001. Alcance.
de la política de seguridad y salud. Que esté firmado. Que esté firmada por el representante legal o que esté firmada. Eso lo encontraste en OSAS. Sí, eso era un requisito. ¿Y cómo dice literalmente OSAS frente a ese tema? Porque hasta donde yo me acuerdo es el requisito del 1072. ¿Sí? No. Mira a ver. Espera que estoy descargándola acá. Efectivamente, sí. Es la 1072. Exacto, es el 1072. A ver, palabritas, son palabritas simples, pequeñitas. Santo Dios. No quiere abrirme el Excel por nada del mundo, ¿eh? Ah, Es que yo tengo un comparativo de normas y sí. no me quiere abrir nada. Estoy bloqueado completamente. Ah, Dame un segundo, Alberto. tranquilo.
A ver, Paola y Sandra. No encuentran una diferencia que hay ahí entre las dos. Que tenía usos. Sí, un requisito de OSAS que ya no está en ISO 45001. Pero ese es solo un ejemplo, porque hay varios ejemplos de esos. Estoy hablando sola. La 18, la 18 incluye prevención de lesiones y enfermedades. Y la 45 incluyó además el deterioro de la salud relacionados con el trabajo. Pero bueno, digamos que eso es parte Hace parte, sí. es parte del concepto general. Okay. Pero lo estás haciendo al revés. ¿Qué hay en OSAS que ya no está en 45001? Y hay en otras que no están. Oh, Se las voy a decir. pues, En OSAS, en el 42H, dice, revisar periódicamente. exacto, se revisa periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada. En ISO 45001 no existe ese requisito de hacer una revisión periódica de la política de seguridad y salud. Y tampoco está, por ejemplo, en la revisión por la dirección. Es decir, que si estuviéramos acostumbrados, pues como tal, a requisitos de OSAS 18001, no podemos hacer extensivo todo lo que sabemos de OSAS hacia ISO 45001, a lo mejor asumiendo que ISO 45001 es la misma OSAS, pero en riesgos y oportunidades y con un poco más de asuntos relacionados con la consulta y participación. Porque no es cierto. Es decir, el asunto clave aquí, y a lo que quiero llegar, es que estas dos normas son diferentes. La ISO 45001 y la OSAS 18001 son normas diferentes. De hecho, ni siquiera son hechas por la misma organización. O sea, OSAS no es una organización, pues realmente, pero se puede constituir como tal. De hecho, se constituyó formalmente en una reunión en Seúl, pues para poder tener una negociación con ISO y pactar que 3 años después de la publicación de ISO 45001, ellos comprometían a cancelar, a anular, a desaparecer OSAS 18001, como si fueran pues una organización que realmente no existe. Pues no es una organización, pero se le tuvo que dar ese proceso para poder dar algo de continuidad a las organizaciones que ya venían trabajando sobre este tema. O sea que lo primero que debemos tener súper claro es que no son dos normas iguales, y por eso no se hace, por ejemplo, transición de OSAS a ISO 45001. Se hace migración, y el concepto migración pues implica es que vamos de una norma a otra. Esto en los organismos de certificación está generando ciertas dificultades. Por ejemplo, está ocurriendo, y creo que está pasando en muchos casos con muchos organismos de certificación, cuando una empresa usuaria de la norma OSAS le pide a su organismo certificador la migración a la ISO 45001, por ejemplo, en un seguimiento, le hacen un día más de auditoría, que es lo que habitualmente está ocurriendo. Le hacen un día más de auditoría, pero solo le evalúan ISO 45001. Y al evaluar solo ISO 45001, podría pasar un tiempo
mientras esa auditoría y se otorga el certificado ISO 45001. Pero, ¿cuál es el error que están cometiendo? Que no están auditando completamente OSAS, entendiendo que OSAS pide, por ejemplo, la revisión de la política. OSAS, por ejemplo, pide programas, mientras que la ISO 45001 no. Entonces, podría ocurrir que una organización preparándose para la migración desechara los programas y dijera, yo no voy a tener ningún programa, yo simplemente voy a tener una serie de actividades tendientes a controlar, pues a mantener bajo control los peligros de la seguridad y salud en el trabajo, pero descartando programas, porque están pensando solo en ISO 45001. O una organización podría decir, bueno, yo como ya ISO 45001 no me pide que yo esté revisando esta política, sino que pues, yo lo hago en la medida que lo necesite, pues voy a quitar eso de la revisión por la dirección y voy a quitar eso de cualquier otra parte y voy a dejar de hacerlo sistemáticamente o periódicamente. Y simplemente cuando haya un cambio lo actualizo y ya. A los ojos de la norma OSAS, eso es una no conformidad para OSAS, pero no es una no conformidad para ISO 45001. ¿Cuál es el error que están cometiendo los organismos de certificación? Que están asumiendo que todo OSAS está dentro de 45001 y no es así. Y están auditando la ISO 45001 manteniendo vigente el certificado OSAS por una semana o 2 semanas o 3 meses o el tiempo que se demoren en el proceso de migración. Siguen manteniendo emitido y vigente un certificado de la norma OSAS 18001 mientras otorgan el de 45001, pero no la están auditando. No sé si me hago entender. Sí. No auditan OSAS, pero mantienen un certificado emitido. Y eso es contrario a lo que se espera en la norma ISO IS 17021 parte 1. Eso es contrario a ello porque digamos que para que un organismo certificador mantenga una certificación emitida, tiene que tener evidencia suficiente de que ese sistema de gestión sigue operando de acuerdo con los requisitos de la norma de sistema de gestión. Y por ello es que tiene que hacer auditorías y por ello es que las tiene que hacer por lo menos una vez al año para poder tener certeza y claridad de que efectivamente se está manteniendo la conformidad con respecto a los requisitos de esa norma. Eso que les estoy contando está definido en un documento internacional de acceso público gratuito que se llama IAF-MD 21. El documento IAF-MD 21 nos habla del proceso de migración de OSAS a ISO 45001. Y ahí se dice, por ejemplo, que los organismos de certificación, mientras mantengan vigente el certificado OSAS, tienen que auditarlo. Y que cuando se vaya a hacer la migración, pues además de auditar OSAS, tienen que auditar lo que le falta a ISO 45001. De tal manera que esté seguro que mantiene la conformidad con la norma OSAS mientras que hace lo otro. Pero fíjense que, por ejemplo, hay muchas empresas que para poder acceder a un contrato con Ecopetrol, por ejemplo, les pidieron la certificación con la norma OSAS. Eso quiere decir que si ese organismo certificador cancela o suspende la certificación OSAS, pues ya con la emisión de la ISO 45001, podría estar haciendo incurrir a esa empresa en un incumplimiento contractual, porque contractualmente lo que le pide el contrato de hace 2 años o de hace 1 año es que esté certificado con OSAS, no con ISO 45001. O sea que los organismos de certificación tienen que mantener vigente la certificación OSAS hasta que el cliente le diga o hasta que se venza esa norma. La norma se vence el próximo 30 de septiembre, es decir, todavía nos quedan más de 6 meses de vigencia de la norma OSAS. Pero no pueden ir cancelando certificaciones OSAS sin que el cliente lo haya dicho, porque la obligación del IAF-MD 21 es que mantengan los 2 certificados, o sea, auditen OSAS
y también la ISO 45001 y luego hacen el proceso de migración cancelando el de OSAS siempre que el cliente así lo acepte. Una pregunta, Alberto. Sí, Freddy. Yo estoy a un mes de una auditoría de seguimiento. Sí. El organismo me dice, como hoy en día todavía es vigente OSAS, ¿sí? Entonces, me van a hacer la auditoría con OSAS, pero sin migración a 45. Pero si eso vence en septiembre, ahí cómo queda ese certificado frente a ISO 45000, porque entonces en septiembre no me quedaría sin certificado en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces ahí cómo sería el tema. Claro, habría que hacer la migración antes del vencimiento de OSAS. Híjole, o sea, ¿volver a hacer otra auditoría? Sí. Oiga, no puede ser, entonces, pero buena pregunta porque mañana voy a coger a Bureau Veritas y le voy a decir, venga, si OSAS 18000 se vence ahora en septiembre de este 2021, ¿qué voy a hacer entre octubre y marzo del año del 2022? ¿Con qué certificado me van a quedar? Porque entonces ahí queda uno, porque imagínate puesto esto en números en la gerencia, ¿sí? Entonces Claro. decirle a la gerencia, es que ahora me toca volverme a certificar porque inclusive Bureau Veritas me acaba de decir, la auditoría es el 9001, 2015, 14000, 2015 y OSAS 18000, 2007. ¿Sí? ¿Listo? Vale. ¿Y qué pasa si se vence? Y entonces, si yo tengo una licitación, voy a entrar en que a partir de septiembre, o sea, a partir de octubre, no tendría certificado. Exactamente, así es. Y no habría nada que hacer porque la norma se cancela el 30 de septiembre. Imagínate. Es decir, el 1 de octubre OSAS ya no existe, ya está en la historia. O sea que lo más recomendable es solicitar en 45. ¿Y cuánto? A un mes, ¿cómo va a ser todos los cambios? ¿Cómo así? Es decir, en este punto ya es mejor dejar de pensar en OSAS y ya empezar a pensar en ISO. Es decir, en 45, no claro. angustiarse por OSAS, sino ya por 45. Claro, pero así es. A mí me toca angustiarme por 45 porque no sé, ya lo tengo listo. Claro, lo que pasa es que lo que decía Alberto es muy cierto, hay incluso procesos licitatorios desactualizados, a veces hablan de la 9000 todavía. Entonces, queda el cliente abocado incluso ahorita hasta el 30 de septiembre a veces a tener las dos, porque en uno le piden 45 y en el otro le piden cosas 18000 con el Estado. Entonces dice, ¿qué hago? Pues entonces pagan 2 veces claro. por lo menos hasta el 30. De hecho, pero se encuentra ese tipo de situaciones a veces. Cierto. Pero creo que la que menciona Alberto es la menos grave que la mía. Claro, porque eso en temas de cifras, en temas de costos de auditoría, estamos hablando mínimo de 3 millones de todos más. Claro, digamos que el momento más apropiado es hacerlo en un seguimiento. O sea que si tienen seguimiento en un mes, péguele un carrero en este mes y ajústelo a ISO 45001. Y que me salga lo que me salga y lo pongo en acciones correctivas y hágale, ¿cierto? Sí, porque en el documento IAF-MD 21 se dice que cuando se hace la migración en una auditoría de seguimiento, tiene que calcular el tiempo de OSAS, o sea, la duración que ya iba a tener. Claro. Y como mínimo un día más. Entonces, finalmente, usted puede hacer migración con un costo adicional de un día adicional de auditoría. En cambio, es decir que, sí, perdón, qué pena, Alberto, sigue. En cambio, si dejan pasar ese momento y se esperan hasta el 15 de septiembre, entonces les van a cotizar toda la auditoría como si fuera una nueva certificación, porque de hecho así es una nueva certificación, eso no es ni siquiera una renovación. Entonces me toca mañana hablar con Bureau Veritas. Exactamente. Sí. De hecho, la auditoría interna la estoy haciendo en 45, ya empecé a hacerla. Desde el día de ayer la estoy haciendo en 45 y estamos sacando todas las cositas que no tiene. En el comparativo que hice hay unos temas que no tiene 45, que tenía 18, ¿sí? Entonces, en ese, pues digamos que hay unas buenas prácticas de 18 que diría yo que si están de más, pues mantenerlas.
del ejercicio, sí, al final del ejercicio, pues, si no me lo pide 45, pues, no habría problema. Sí, no pasa nada, claro. Así es. Bueno, Pero hay el tiempo países para donde la cosa es más grave. Hay países donde no se complicaron como nosotros haciendo un decreto 1072, sino que eso es una copia, pues, bueno, no es una copia, es una copia, pero le completaron más cosas, pues. Al decreto 1443 le metieron un poquito de arandelas más que osas, pero eso es osas, pues, con unas cosas adicionales. Y además que muchas cosas que no sirven, que no dicen nada, ¿no? Mm, Hay varias cosas que ahí no dicen. cierto. Hay países donde no se complicaron la vida, sino que le dijeron a las empresas, usted tiene que certificarse con la norma OSAS, Claro, mucho más fácil. pero por ley. Entonces, hoy un organismo certificador no puede ir a quitarle OSAS así de chévere, pues porque ya hizo migración a 45, sino que tiene que mantener las dos hasta que OSAS desaparezca el 30 de septiembre. Listo, bien. Bueno, eso es fundamental en el IAF MD21 que les comento. Y hay otro documento también súper importante, que es el IAF MD22. El IAF MD22 contiene una serie de requisitos que se deben cumplir para la certificación con ISO 45001. Les voy a mencionar un ejemplo. Cuando se está haciendo una auditoría, en la reunión de apertura y cierre deben haber representantes de los comités que representan a los trabajadores, el COPAST, por ejemplo. O sea, es obligatorio que en las auditorías 45001 esté alguien del COPAST en reunión de apertura y cierre. La elaboración del programa de auditorías, por ejemplo. El programa de auditorías internas, que normalmente lo hacen las organizaciones, pues con el que maneja el sistema de gestión, resulta que eso debe ser aprobado por el COPAST también. O sea, hay un montón de asuntos propios de la consulta y participación que se recuerdan allá en el IAF-MD 22 diciéndole, ojo, que es que esto es una nueva norma, esto no es una transición a una versión posterior, esto es una nueva norma con la cual las organizaciones se tienen que acostumbrar a estos nuevos requisitos, a la estructura de alto nivel, al tema de riesgos y oportunidades. En ese IAF-MD 22 también se dice, por ejemplo, que los auditores de las certificadoras deben demostrar conocimientos de acuerdo con lo descrito en una norma que es la 17.021 parte 10. En esa norma se dice que para ser auditor tiene que tener conocimientos de higiene industrial, seguridad industrial, y empieza a detallar específicamente cuáles asuntos particulares, investigación de accidentes, todos los peligros directamente relacionados con factores psicosociales, físicos, mecánicos, biológicos, es decir, con todas las posibilidades se debe demostrar un conocimiento en profundidad de cada uno de esos tipos de peligros para poder ser auditor en una certificadora. ¿Qué hacen hoy las certificadoras? Algunas, por ejemplo, pues como tratando de hacerlo un poco más fácil, a todos sus auditores de 45001 les están pidiendo licencia de seguridad y salud. Fácil. Si uno tiene licencia, pues se supone que sabe del tema. Hay otros que no piden la licencia, pero les realizan unos exámenes escritos en los cuales les preguntan temas puntuales específicos de la seguridad y salud en el trabajo. No del sistema de gestión, sino de la seguridad y salud en el trabajo. Como por ejemplo, ¿qué hace el metano en el cuerpo humano? Ese tipo de preguntas. O qué pasa cuando alguien está expuesto en un atrapamiento en un equipo que es capaz de transmitir una presión de 3 megapascales. ¿Qué le puede pasar a sus órganos internos? Es decir, se hace ese tipo de preguntas para confirmar que los auditores tengan los conocimientos expresos en estos temas particulares, porque eso está en la 17.021 parte 10. Es decir, esto evolucionó de una manera muy fuerte
con ISO 45001 apenas finalmente se decidió su aprobación. Por eso es bien importante no solo tener conocimientos de la norma, sino estudiar mucho y estar muy al día con toda esta teoría propia de la seguridad y salud, de higiene industrial, de seguridad industrial. De todos estos temas tenemos que estar bien al día, bien enterados, bien capacitados, porque esto va a ser fundamental a partir de ahora con todos los organismos de certificación, y seguramente los organismos harán extensivo eso a las mismas empresas, porque ¿cómo uno hacer una auditoría interna de un sistema de gestión de seguridad y salud sin tener este conocimiento? Es decir, es posible que, es necesario que las organizaciones definan los perfiles de competencia para sus auditores internos, teniendo en consideración estos requisitos particulares de conocimientos. Bueno, Pero es pregunta, Inge, pero para el auditor interno debe tener esa formación. No, el requisito. Es el auditor líder. Es el líder. Auditor líder, correcto. El que hace la auditoría del ente certificador, que tengo entendido. Del ente certificador. Del ente certificador, claro. Sí, correcto. Claro. Okay. Sí, porque imagínate un auditor preparado en eso no, pues le toca a uno. Le toca a uno. No me asuste, Alberto, por favor. Bueno, listo. Vean, estos debates se dan. Yo no sé si ustedes alguna vez han participado en, excúsenme por favor, un segundo. Sí, señor. Hola, Sandrita. Pongan el micrófono. Me escucha todo aquí, todo lo que están hablando, entonces por eso lo he cerrado, porque es poco recomendable. Bueno, listo, seguimos. No, les decía que yo no sé si han tenido la oportunidad de participar en estos comités donde se debaten todas estas normas. De hecho, si tienen tiempo y si quieren participar, me dicen y yo les indico cómo se inscriben, porque creo que la próxima semana, tengo que mirar en el calendario, la próxima semana, yo sé que es la 1 de marzo, sí, hay una reunión del Comité Técnico Nacional de ICONTEC, en el que uno se puede conectar remotamente, en el que se va a hacer un análisis y debate del proyecto de norma, pues del borrador de la norma ISO 45002. La ISO 45002 es la guía de implementación de ISO 45001 y ya está bien a punto. Si alguno quiere participar, me dice y yo le indico cómo se pueden inscribir a sus comités para que sobre todo estén ahí pues como al pie del cañón, enterándose de todos estos asuntos. Cuando se estaba en el proceso de construcción de 45001, yo asistía a varias de esas reuniones. Yo hago parte de varios comités. Desafortunadamente que se me cruzaban pues algunas. Yo hago parte permanente del comité de 37001. De hecho, soy el presidente de ese comité. Se me cruzaban en algunas fechas con las de 45001, pero yo estuve en un debate cuando se estaba en el proceso de construcción de 45001. Se decía que allá en el capítulo 9.2 de auditoría interna de 45001 se menciona que hay que seleccionar a los auditores y asegurar que las auditorías se hacen con objetividad e imparcialidad. La imparcialidad pues se logra previniendo el conflicto de intereses y digamos que haciendo un trabajo en el marco de lo ético. Pero la objetividad, cuando yo evalúo al objeto y no al sujeto, requiere que las personas sean competentes en la materia. Es decir, la interpretación que se le da a seleccionar auditores para que estas auditorías se puedan llevar a cabo de manera objetiva es que los auditores internos deben demostrar sus competencias y sus conocimientos en la seguridad y salud en el trabajo.
¿sí? Pero bueno, eso lo definirá o lo aclarará mucho más la misma norma ISO 45002 como guía de interpretación. Esperemos a ver si finalmente queda algo allí, porque eso Sí, haría... Porque eso obligar cambiaría que todo, tengan, ¿no? O Sí, al eso menos cambiaría. obligar al auditor interno tenga el curso al menos de las 50 horas. Por Sería lo lo mínimo. menos, claro, No, por lo pero ese menos. curso de las 50 horas, eso no es nada. Pero pues Pues, es que uno tampoco puede auditar todo el sistema porque es que yo soy el que administro el sistema, soy juez y parte, pues me autoaudito, no hay imparcialidad. válido. Que no, Así que es, todos sean líderes. así es, pero fíjense que el asunto y lo que se espera es precisamente que los auditores internos tengan una competencia suficiente para poder asegurar la objetividad. Y eso implica tener Sí. conocimiento en profundidad de estas cosas. Bueno, les voy a proyectar aquí una presentación porque quiero que hagamos un barrido rápido. Les preguntaba al inicio si tenían alguna duda con respecto a ISO 45001. Pero pues viendo que están juiciosos con los talleres y que no me indicaron ninguna duda así en particular, quiero que le demos una mirada muy rápida a esto. Esto es auditor líder, o sea, esto es lo que nosotros debemos saber como auditor líder. Voy a pasar muy rápido deteniéndome solamente en algunos aspectos muy puntuales, muy particulares que quiero que ustedes tengan digamos que ese concepto súper claro. Para que una organización, para que un organismo certificador, hablando de auditor líder, para que un organismo certificador pueda otorgar la certificación con la norma ISO 45001, debe cumplir con la norma ISO IEC 17021 parte 1, versión 2015. ¿Todos conocen esa norma o hay alguno que no la tenga presente? Pues o por lo menos haberla oído mencionar. Por ejemplo, Paola, tú la habías oído mencionar, ¿sabes de qué se trata? Pues así identificarla con el número y eso no, escasamente no, pero pues sé que es la norma asociada pues a todo lo que son los entes certificadores y procesos de auditoría. Perfecto. Con el número no la identifico, con el título sí. Bueno, pero tienes el concepto que es lo importante. El numerito no es tan relevante. O sea que cualquier organismo certificador de cualquier norma de sistema de gestión debe cumplir con ISO IEC 17021 parte 1. Ya como tal define el alcance específicamente hacia cuáles normas de sistema de gestión. Muy bien. Pero la serie completa de 17021 en este momento va en la número 13. Yo aquí les menciono hasta la 10 porque la 11, la 12 y la 13 todavía están en proceso de construcción. La parte 1, la 17021 parte 1, contiene los requisitos, que es algunos, vamos a mirar algunos de ellos que tienen que ver con nosotros como auditores. Y ya luego se viene haciendo un trabajo muy fuerte desde el año 2012, que se emitió por primera vez esta norma, la 17021 parte 2 y luego la parte 3. A partir de allí se han venido desarrollando una serie de normas de requisitos de competencia para los auditores. La parte 2 contiene todos los requisitos de conocimientos, en particular que debe tener alguien que audite sistemas de gestión ambiental, ISO 14001. La parte 3, los requisitos de conocimiento para todo aquel que haga auditorías de sistemas de gestión de calidad. La parte 4, sistema de gestión de sostenibilidad de eventos, la 20121. La parte 5 para el sistema de gestión de activos, ISO 55001. La parte 6 para sistemas de gestión de continuidad del negocio, 22301. La parte 7 para los sistemas de gestión de la seguridad vial. La parte 8 para el sistema de gestión de desarrollo sostenible en comunidades. La parte 9 para los sistemas de gestión antisoborno.
y la parte 10 para los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta es versión 2018 también. Eso significa entonces que para uno trabajar con una certificadora, pues debe demostrar que tiene estos conocimientos, debe demostrar que tiene esta competencia en las normas en las cuales uno trabaje. Y la certificadora, adicionalmente, para certificar la norma, perdónenme esto que pasó por aquí, esto porque me quedó tan... Ah, no, esta no es, excúsenme. Tenía abierta otra cosa. Tenía abierto el archivo que no es. Este sí, perdónenme. Estos requisitos o estos documentos son de uso obligatorio para nosotros, los organismos de certificación, y en particular para los que auditan y certifican ISO 45001 deben aplicar estos 7 documentos. Por lo tanto, nosotros como auditores debemos conocer estos 7 documentos. IAF es el foro, el International Accreditation Forum, o sea, el foro internacional de acreditación. MD significa documento mandatorio o documento obligatorio. Estos documentos deben ser cumplidos por el organismo certificador, pero nosotros como auditores debemos conocer estos documentos, porque hay una parte muy importante en cada uno de esos documentos en los cuales nosotros participamos. Y tenemos que hacer una parte del trabajo y en consecuencia tenemos que conocerlos. El MD1 es la certificación multisitio basada en el muestreo. ¿Qué dice ahí? Que de manera general, y esto pues es una condición que existe para todas las normas de sistema de gestión, la norma general es que si hay una organización que tenga más de un sitio donde se trabaja, ya sea sitios permanentes como sedes o sucursales o agencias, bueno, sucursales, o sedes temporales como proyectos, la regla general es que la auditoría debe ir a todos los sitios. Es decir, eso del muestreo es una condición posterior porque la regla general es que deberíamos hacer auditoría en cada sitio. Ahora, como la auditoría en cada sitio pues puede hacer que la duración se extienda de manera exagerada. Entonces, en el documento IAFMD5 se nos dice que nosotros debemos determinar el tiempo, la duración y tiempo de las auditorías, basándonos en unos parámetros que básicamente son el nivel de riesgo y el número de personas, pero que el tiempo se debe calcular para cada uno de los sitios. Es decir, yo no puedo sumar, por ejemplo, el número de personas que trabajan en una organización y sobre la suma entrar a la tabla y decir que la auditoría dura tanto. No, yo tengo que tomar cada sitio y de cada sitio evaluar el nivel de riesgo que tiene y el número de personas que trabajan en él y hacer cálculos independientes. Por lo tanto, una auditoría en esas condiciones duraría 5 veces lo que hoy estamos acostumbrados. Y eso pues entró en una serie de debates al punto pues que se publicó el documento MD1. El documento MD1, complementariamente con el 5, el 1 nos dice, mire, usted debe hacer una caracterización de los sitios, usted organismo certificador. Usted debe determinar cuál es la oficina principal, cuáles sitios son permanentes. Dentro de esos sitios permanentes, en cuáles se hace razonablemente lo mismo y en cuáles se llevan a cabo actividades diferentes. Entonces, la oficina principal siempre debe ser auditada. Auditoría inicial, seguimiento 1, seguimiento 2, renovación, seguimiento 1, 2, hasta el infinito. Siempre debemos auditar la oficina principal. Los sitios donde se desarrollen todos los procesos, pero que no sean la oficina principal, o por lo menos la mayoría de los procesos,
les podemos tomar una muestra a esos sitios. Aunque dependiendo de la naturaleza del sitio, también en algunos casos lo establece el MD1, debemos auditar uno por uno. ¿En dónde empieza a darse la diferencia? Cuando hay sitios que hacen razonablemente lo mismo, pero solamente desarrollan una fracción de los procesos. Por ejemplo, McDonald's. Entonces, la oficina principal de Arcos Dorados, pues habrá que ir a auditarla cada vez, pero si queremos auditar las actividades propias de la venta de alimentos comestibles y bebidas y helados y nada de qué, pues entonces vamos a tener 1000 puntos de venta de McDonald's en el país. Bueno, yo no sé cuántos hay, pues, pero supongamos que son 1000. No tenemos que ir a auditar a los 1000. Podemos sacar una muestra cuyo tamaño es la raíz cuadrada del número de sitios. Eso lo dice el documento IAFMD1. La raíz cuadrada del número de sitios cuando es una auditoría inicial. Cuando es una auditoría de seguimiento es el 60% de la raíz cuadrada. Cuando es una renovación es el 80% de la raíz cuadrada del número de sitios. Todo eso lo dice el documento IAFMD1. ¿Para qué nosotros debemos saber eso? Porque cuando el organismo certificador nos convoca a hacer una auditoría y nos dice los sitios, no los podemos cambiar. Porque resulta que cada sitio tiene un número determinado de personas. Y el organismo certificador hizo el muestreo de los sitios y calculó el tiempo con el MD5. En el MD5 están las tablas para calcular esos tiempos. Por lo tanto, nosotros como auditores no podemos cambiar los sitios, porque si cambiamos un sitio va a variar el tiempo de auditoría que debemos estar en ese sitio. Por eso no lo podemos cambiar. Eso es lo que dice el MD1. ¿Cómo seleccionar los sitios? Sí, Freddy. Es decir, que con base en estos cálculos que hace el organismo verificador de la conformidad, asimismo se afecta el plan de auditoría que va a realizar el auditor, con base en esos sitios y con base en esos tiempos. Así es, al auditor se le debe comunicar el tiempo total y el tiempo que debe emplear en cada sitio, para que ya el auditor pueda elaborar su plan de auditoría. Una pregunta, tengo entendido que cuando yo hago la primera auditoría de certificación, ¿cierto? Sí. De acuerdo a los cálculos debo visitar, si tengo multisitios debo visitar, dependiendo de las fórmulas que tú me dices, los diferentes sitios que yo debo visitar, ¿cierto? Sí. Para que se llegue a una tasa del 100% de acuerdo a lo establecido determinado por el organismo. Pero cuando es seguimiento 1 y seguimiento 2, tengo entendido que los dos deben conformar el 100% de lo establecido. ¿Es cierto? No, ya no. ¿Ya no? Ya no. Bueno. Eso desapareció. Ok. En el MD1 se dice que para seleccionar los sitios hay que tener en cuenta, por ejemplo, el nivel de riesgo. Ajá. Hay que tener en cuenta la madurez que pueda tener el sistema de gestión, porque se advierte que es posible que un sitio no sea auditado en un ciclo de certificación de 3 años. Que nunca vayamos por allá. Ajá. Bueno. Bien. Vale. Eso es bien importante porque los sitios los escoge el organismo certificador, no la empresa, y no debería ser modificado por el auditor. Cuando la organización dice que no le auditen un sitio, entonces ya no se puede aplicar el muestreo. Cuando la empresa dice, no, pero la sede de Barranquilla no la auditemos. Entonces ahí lo que nos está queriendo decir y debemos entender es que su sistema de gestión no está funcionando en todas partes, que es finalmente lo que se espera, que esté operando en el marco de su alcance en todas partes. Si una organización que tiene 10 sedes, el organismo certificador dice, una es la sede principal, me quedan 9, y esas 9 hacen raíz cuadrada es 3, vamos a visitar 3. Entonces vamos a Barranquilla, a Cali y a Medellín. El cliente dice, no, Barranquilla no. Ahí se perdió el multisitio. Ahí
se le dice solamente le voy a otorgar la certificación en los sitios que yo visito. Visitados, claro. Ok. Lo que Es no que, se audita perdón. no se certifica, ¿no? Claro, Sí, no, porque mira no se puede que, incluir Mantiene ese sitio la misma presencia, que no ¿no? se visite. Claro, claro. Ok. que a veces también que he observado que cuando hablas, Alberto, de tener en cuenta donde haya mayor riesgo, en el caso de las empresas que manejan muchos proyectos, en ocasiones tienen uno o dos que son los de mayor riesgo con respecto a los demás. Entonces se encuentra uno con que siempre se está auditando el mismo, puede llevar proyectos a 5 o 7 años, donde todas las veces van al mismo proyecto. Entonces pasa que ya ni siquiera el cliente dice allá no, sino que sabe que allá no van a ir porque siempre escogen el mismo. Entonces enfocan los sistemas de gestión en el que tienen mayor riesgo y los demás se desconocen. Sí, así es. Ahí la organización también puede decir, yo quiero que me audite también. Sí. Al punto. Entonces, claro, lo que pasa es que frente a los proyectos es diferente, porque ocurre el mismo concepto. En teoría, habría que visitar todos los proyectos, porque lo que se supone es que el sistema de gestión está operando en cualquier proyecto al que nosotros vayamos. El muestreo ya no se hace por el MD1, sino por el MD5. El MD5 dice que el muestreo, cuando son sitios temporales, se hace en función del alcance y no del número de sitios. Entonces, si la empresa dice, soy una empresa de servicios de vigilancia y seguridad privada con armas, sin armas y caninos, el organismo certificador le dice cuántos proyectos o contratos tiene con armas, cuántos tiene sin armas y cuántos tiene con caninos. Si tiene 50 con armas, 20 con sin armas y uno con caninos, basta con ir a uno solo de cada uno. Porque lo que se debe hacer es tener cobertura del alcance. Pero a cuál se va, lo elige el organismo certificador de manera aleatoria. Y el cliente dice, no, ese proyecto no me lo visite, entonces ya no se puede otorgar esa certificación de esa manera. Porque se trata de confiar en el cliente y hacerle un muestreo que resulte ser apropiado, que resulte ser pertinente. De hecho, Alberto, has dado un ejemplo muy claro en varias empresas con las que yo tengo, y la mayoría son empresas de vigilancia. Y ellos, por ejemplo, para la certificación de Trinorma, siempre se ha pedido en la ciudad de Villavicencio. Ni siquiera en el Meta. Entonces, aun cuando su licencia está amparada a nivel nacional, ¿no? Sí. Entonces, había una confusión que tuvimos hace un tiempo, ¿te acuerdas, Sandra? De que si el certificado era a nivel nacional, y les decíamos, no, porque usted está pidiendo solamente Villavicencio. Claro. Si usted lo quiere nacional, tenemos que ir a verificar cuántas sedes, y ahí es donde se complicaba un poco con el tema de las empresas de vigilancia, porque no es lo mismo que una empresa productora de bienes, donde uno dice, hay veces en algunas ciudades que ni siquiera hay sede, ni agencia, solamente hay servicios. Entonces, lo que usted dice es muy cierto, pero definitivamente las empresas hoy en día dicen, no, a mí certifíqueme en la ciudad de Villavicencio en este caso, ¿sí? Si quiere vamos y visitamos dentro del perímetro de la ciudad de Villavicencio, lo que es Villavicencio, vamos y visitamos algunos puestos, algunos clientes que corresponden, y entonces le dicen, no, pero si usted tiene una planta de 1.600 hombres, ¿en dónde están los otros? En Villavicencio tiene 300, ¿y dónde están los otros 1.300? Entonces aprendimos que en ese cuadro que manda el ente certificador, pues colocamos los 300 que corresponden a Villavicencio. Exactamente. Porque así es, porque si no tuvimos con el auditor, porque él decía, bueno, pero en Villavicencio solo tienes 300 y tú pasaste que tenías 1.600, ¿dónde están los otros 1.300? Bueno, eso están a nivel nacional. Ah, pero espérame, es que tú no le dijiste al ente certificador tal cosa. Le dije, sí, pero es que yo le dije que era en Villavicencio. En Villavicencio no tengo los 1.600. No Claro. estoy diciendo mentiras. Sí, estoy diciendo la verdad, pero solo... Estás clavándose el cuchillo porque le van a calcular muchos más días de auditoría de los que realmente necesita. Claro, eso todo tiene que estar en el marco del alcance.
Bueno, el IAF-MD2, esto es para cuando se hace transferencia de certificación. Cualquier organización, cualquier empresa puede cambiar de certificador cuando quiera. Obviamente, tiene que ser por motivos diferentes a que tenga problemas. Por ejemplo, si le debe plata, si no ha podido cerrar una no conformidad, si tiene una queja y el organismo certificador lo tiene presionado para que resuelva su queja o lo está amenazando con suspender la certificación, ahí no es válido hacer la transferencia. Para poder hacer una transferencia tiene que ser que ya no me gusta este y me voy para el otro. Pero el que recibe tiene que confirmar con el otro que no tenga ningún problema. Y tiene que haber declaración juramentada y tiene pues que haber un montón de cosas indicando ello. Y se puede hacer la transferencia. El MD2 especifica con toda claridad cómo se hace todo ese proceso de transferencia de la certificación. El MD4 se puso muy de moda en el año 2020 y en lo que va corrido el 2021, porque es precisamente el uso de las TICs para llevar a cabo auditorías remotas. Este se trabaja junto con uno que es de carácter informativo, el IAF-ID3, el documento informativo 3 del año 2012. Allá en ese documento ID3 dice que cuando hayan situaciones de fuerza mayor, caso fortuito, tales como pandemias, entonces el organismo certificador debe hacer un análisis de riesgos para entrar a determinar si aplaza la auditoría, si la hace de manera presencial, si la hace de manera remota, si suspende el certificado o si lo cancela. Entonces, hecho el análisis de riesgos, cuando se concluye que la auditoría se puede hacer de manera remota, hay que aplicar el MD4. Y el MD4 pues trae una serie de directrices, como por ejemplo que al auditado pregúntele con alguna frecuencia qué fecha soy y qué hora es. Por ejemplo, porque han ocurrido casos alrededor del mundo en el que le ponen grabaciones al auditado, al auditor. Entonces el auditor se sienta a ver ahí en su computador una grabación, pues viendo cómo están haciendo un trabajo, pero pues esos son actores y tienen 5 cámaras, pues y todo es la perfección absoluta y no puede hablar con nadie. Entonces, para evitar que le hagan una suplantación o que le metan un gol, pues tiene que poder tener control de la cámara y decirle a alguien, gire esa cámara a la derecha, gírela a la izquierda. ¿Cómo es que es su nombre? Buena. ¿Qué fecha es hoy? ¿Y qué hora es? Sandrita, aprendimos otra. Sí, no, de hecho te perdiste una al inicio, entre tanto te conectabas, que decía Alberto, para que lo tengas presente, ¿dónde vas a hacer el examen? Pilas. Sí. Que necesitamos tener un celular en la nuca, no mentira, en la alta, Sí. para poder evidenciar que estamos respondiendo nosotros, que sumado a ello no estamos por allá consultando en Google. Entonces Paulita decía, ¿es en serio? Pues, es una forma de garantizar que nos decía Alberto. Entonces, más tardecito hablamos, Sandra, sobre ese tema. No, mentira. No, mentira. Nos organizamos. Eso. Muy bien. El MD5 se los voy a mostrar muy rápidamente. Este es un documento súper importante. Voy a entrar a la página de IAF, iaf.nu, y voy a entrar aquí a publicaciones, documentos mandatorios, y le voy a decir que me muestre el MD5 más reciente, que es del año 2019, que entró en vigencia el 7 de mayo del 20, se extendió durante 6 meses, o sea, el 7 de noviembre del 20, entró ya en full aplicación. Este documento mandatorio dice determinación del tiempo de auditoría para los sistemas de gestión de calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué hace este documento? Él empieza a decir varias cosas. Primero unas definiciones, luego define, luego dice entonces, mire, el tiempo de auditoría es el tiempo total que va a emplear en realizar la auditoría, mientras que la duración de la auditoría es el tiempo efectivo allá haciendo su trabajo de campo.
el cálculo del número efectivo de personas. El número efectivo de personas es el número total de personas que trabajan a tiempo completo en la organización en actividades propias del sistema de gestión. Eso es básicamente lo que dice aquí. O sea, si hay alguien que trabaja medio tiempo, suma por 0.5, ¿sí? O por el tiempo parcial, pues que como tal que emplee. Y puede haber alguna reducción de ese número cuando se desarrollan procesos repetitivos, pero solamente eso implica para calidad y ambiente. Para seguridad y salud, entonces hay unas consideraciones específicas de qué es repetitivo. Porque repetitivo, por ejemplo, puede ser limpiadores de fachadas de edificios. Pues sí, pero yo no puedo reducir ese número porque esas personas tienen un nivel de riesgo altísimo. ¿Sí ven? Claro. Y Bueno, y entonces luego dice, ¿cómo se determina el tiempo de la auditoría? Bueno, aquí empieza a decir que una auditoría, uno entra a las tablas que hay aquí y en sitio debe ser como mínimo el 80% de esas tablas. O sea, nosotros como auditores tenemos que utilizar por lo menos el 80% del tiempo tablas en ejecutar la auditoría. Pero nos toca preguntarle al organismo certificador si cotizó el tiempo o la duración, porque la duración es el excedente, es el 20%. Es decir, el tiempo es el total y la duración, perdónenme, es el 80%. Si el organismo certificador, que muchos organismos lo hacen así, entran a tabla y una vez le quitan el 20% y eso es lo que le cotizan al cliente, pues lo que están haciendo es decirle al auditor, qué pena con usted, el informe lo hace en su casa y no se lo pago. En cambio, si cotizaron con tiempo y no con duración, toca preguntarle al organismo. Si cotizaron tiempo o duración, pues ya sabemos que podemos emplear máximo el 20% en preparar el plan de auditoría y en elaborar el informe. Y nos lo pagan. ¿Sí? Para el seguimiento como tal, para el seguimiento, el tiempo de auditoría en cada sitio es el equivalente al tercio, a la tercera parte del tiempo que hubiera empleado en la certificación inicial. Y en la recertificación, el tiempo de auditoría es las 2/3 partes del tiempo que hubiera empleado en la auditoría inicial. Alberto, una pregunta, ¿cómo se hace el cálculo, o bueno, cómo hace un organismo el cálculo sobre aquellas empresas que tienen una buena parte de sus empleados, bueno, de sus colaboradores como terceros, como contratación por OPS, por ejemplo, que no los incluyen muchas veces en esos cálculos? Imagínense, los tiene que solicitar, porque aquí define que el número efectivo de personas incluye a todo el personal independientemente de la modalidad Forma de contratación. Sí. Ok. Independiente de hecho. Así es. Bueno, luego entonces, aquí dice que hay unos factores que incrementan el tiempo y otros que lo reducen. Por ejemplo, estos factores que hacen que se incremente el tiempo son, por ejemplo, una logística muy complicada, hay que visitar muchos edificios, o las personas hablan en un idioma diferente al que yo hablo y se necesita un intérprete, o es una sede sumamente grande en relación con el personal, como un gran campus universitario donde yo tengo que caminar un rato para ir de una oficina a la otra. Hay un alto grado de legislación aplicable en el sector. Hay muchos procesos muy complejos. Esto para calidad, esto para ambiente y para seguridad y salud, entonces dice observaciones de partes interesadas, es decir, quejas de la comunidad, por ejemplo, o cualquier tipo de sanción. La tasa de accidentes que se tenga en relación con el promedio del sector. Si es una empresa con un alto índice de accidentalidad, el tiempo de auditoría debería incrementarse. Si, por ejemplo,
Ah, sí, si las personas, por ejemplo, de la organización, si las personas de la organización trabajan o están ubicados en algunos sitios donde se incrementa su nivel de riesgo. Bueno, y hay unos factores que reducen el tiempo. Por ejemplo, en calidad, que no sea responsable del diseño, que el sitio es relativamente pequeño, tiene un grado de madurez importante, se tiene un conocimiento previo del sistema de gestión, el cliente está preparado para esto porque tiene, digamos, otras certificaciones relacionadas con modelos similares como por ejemplo OSAS, tiene altos niveles de automatización. Esto no es aplicable a ISO 45001. Y luego entonces vienen unas tablas. Esta tabla es la de sistema de gestión de calidad y aquí se entra por cada sitio. La reducción máxima que se puede hacer es del 30%, pero el incremento no tiene techo. O sea, si se habla en otro idioma, si hay un alto grado de complejidad, etcétera, es fundamental que se incrementen los tiempos y no tiene techo. Pero hacia abajo en reducciones máximas el 30%. Si el número efectivo de personas está entre 1 y 5 para ISO 9001, la auditoría etapa 1 y etapa 2 inicial dura 1,5 días. 2,5, 3, 4 y así va ascendiendo dependiendo con el número de personas. O sea que si yo dijera que no es el caso, pero fíjense la gran diferencia. Una empresa de 1.600 trabajadores tiene una auditoría en ISO 9001 de 15 días, mientras que la de 300 trabajadores tiene una auditoría de 10 días. O sea, fíjense que se reduce sustancialmente con el número de personas. Aunque vuelvo y les insisto, uno no suma el número de personas, sino que entra a cada sitio y hace la evaluación en cada uno de los sitios. Para sistema de gestión ambiental hay una variable adicional y es el nivel de riesgo ambiental. Alto, medio, bajo y limitado. El limitado es el que es por debajo del nivel bajo. Y también se entra de esa forma. Si tengo 50 empleados, personal efectivo, y desde el punto de vista ambiental tiene un alto riesgo, esa auditoría dura 8 días. Pero si tiene un riesgo limitado, solo dura 3,5. Y es el mismo tamaño de organización, solamente varía el nivel de riesgo. Y aquí mencionan algunos ejemplos de riesgo alto en lo ambiental, minería, petróleo, gas, etc. Riesgo medio, entonces pesca, forestería, textiles. Riesgo bajo, hoteles y restaurantes, etc. Riesgo limitado, entonces actividades de oficina, servicios educativos. Y luego venimos a la de ISO 45001, que también tiene alto, medio y bajo. Aquí no hay riesgo limitado. Hay alto, medio y bajo. Esa misma empresa de 50 trabajadores puede tener una auditoría entre 8 y 4,5 días dependiendo del nivel de riesgo. Y el nivel de riesgo se determina también así. Alto riesgo, pues todos los que son como en una ARL 5, por ejemplo. Todos los que son ARL 5 pues están en alto riesgo de una vez. Aquí no hay 5 categorías, sino 3, pero uno lo puede hacer, pues digamos que más o menos compatible, si es que no aparece el sector aquí. De riesgo bajo simplemente están actividades en oficina, ventas, servicios como tal, personales, pero pues que no están expuestos al uso de equipos, por ejemplo. Servicios de consultoría, servicios financieros. Bueno, entonces, fíjense que esto es el MD5. Es un documento súper importante para los organismos de certificación y que nosotros debemos conocer, pues en general, básicamente el hecho de que cuando ellos calcularon allá en la certificadora el tiempo de auditoría, entraron con un número de personas y determinaron el nivel de riesgo alto, medio, bajo, una duración.
Si fuera un proyecto, por ejemplo, y en el proyecto el número efectivo de personas en una obra de construcción, por ejemplo, en un puesto de vigilancia y seguridad privada donde hay cuatro personas, si eso es de alto riesgo, la auditoría a ese puesto dura 3 días. Ahora, en este mismo documento se dice que se podrían tener unas reducciones. Ok. Vamos a buscar aquí. Se podrían tener unas reducciones. ¿Por repetitivos? No, ¿No? por repetitivos en calidad, pero en seguridad y salud dependerá del nivel de riesgo. Aquí lo que dice es que la reducción del tiempo no puede exceder el 30%. Sin embargo, esta cláusula 3.9 podría no ser aplicable en las situaciones descritas en el documento MD1 para sitios individuales de operaciones multisitio. ¿Por qué? Porque cuando hay una multisitios, una empresa que tiene varios sitios, donde hay un número limitado de procesos, es decir, en ese sitio no se puede ver todo el sistema de gestión, sino que hay solamente un pequeño número de procesos. Entonces, eso significa que la reducción del tiempo, que esta reducción del tiempo podría ser mayor al 30%. Lo que hacen la mayoría de los organismos de certificación es llevarlo al 50%. Entonces, en una empresa de vigilancia y seguridad privada, por ejemplo, donde tienen un puesto donde hay 4 personas y solamente van a auditar ISO 45001, si el nivel de riesgo al que están expuestos estos señores vigilantes es alto, entonces la duración es de 3, pero le aplicamos el 50%. La auditoría en ese sitio con 4 personas dura 1 día y medio. Imagínense ustedes. No, absurdo. Imagínate que... Yo tengo una inquietud con respecto a eso y el tema de las tablas, porque pues las tablas son muy claras, se aplican para todo ente certificador, pero al momento de hacer las comparaciones de las ofertas, ahorita pues hay entes certificadores de todo tamaño y de todos los colores. Sí. Entonces te encuentras con que, por ejemplo, la que más días tiene, de hecho normalmente con la que uno se encuentra es con Icontec, ¿cierto? Y de ahí para allá te puede encontrar con una diferencia del 90%, es decir, puede encontrar 9001 para X empresas de 8 días, y comparas con las demás y te encuentras con que en 3 días te están ofertando el mismo servicio. Y no están sancionadas, figuran perfectamente en la página de la ONAP y pues es algo que se ve todo el tiempo. Entonces ahí pues no sé realmente, porque pues eso ha cogido ahorita mucho auge, la verdad. Sí, imagínate dentro del muestreo, Alberto, sí. Por ejemplo, que escojan la gobernación del Meta, que ahí tenemos 90 personas, sí. 100 personas, ¿sí? O inclusive creo que hasta 150 personas, porque la gobernación del Meta tiene institutos descentralizados, ¿sí? Tiene instituciones de toda clase para una gobernación. Ahí tengo 150 personas. Vamos a escoger el puesto de la gobernación. 150 personas. Entonces, si vamos a 150 personas, 12 días, porque como son riesgo 4 o 5, entonces yo lo primero que va a decir, lo primero que me va a decir la gente, ¿sabe qué? Quedémonos sin certificación. Busquemos otra alternativa, porque Buró Veritas no, pues imagínate, si el día de auditoría está $1.000.000 de pesos, estamos hablando que la auditoría son 12, más agréguele lo de calidad, más agréguele lo de ambiental. Exactamente. Así se vuelve prácticamente inmanejable. Creería uno, viendo estas tablas, que lo que buscan es crear una brecha desde el punto de vista de las empresas que tienen poder económico sobre las que no lo tienen. Porque imagínate una empresa, un agente de carga, con 5 empresas le meten 3, 4, 5 días, quedan 5 o 6 millones de pesos o inclusive más.
¿sí? Los días de auditoría, más lo que cuesta todo el resto, ¿no? Sí, Complicado. así es. Pero, o sea, sí, tenés razón con eso de que lo encarece terriblemente, pero más se hace es para poder tener confianza en los procesos de certificación, que efectivamente haya una revisión sumamente cuidadosa del tema para que cuando se otorgue un certificado es porque realmente el tema está funcionando. ONAC hace 10 años no miraba esto, o sea, cero, ONAC no revisaba esto por ninguna parte. Hace 5 años empezó a revisarlo y en los últimos 2 años ha venido fortaleciéndose muchísimo en la revisión de esto. A mí ya me han tocado evaluaciones de ONAC en las que el evaluador de ONAC saca esta tablita y saca su calculadora y toma un formulario de un cliente y él calcula el tiempo y dice, esto es lo que debería dar y a usted cuánto le dio. Y si el organismo certificador cotizó menos e hizo menos, le pone su no conformidad y lo obligan no solo a esa empresa, sino a todas en las que pueda haber cometido ese error, a que le complete la auditoría. Y eso sí es peor, Sandra. Claro. Eso sí es peor. Tú ya certificada, tú ya todavía pues con el guayabo de la fiesta de el certificado y te llama el Pedro Pérez Certification y te dice, Sandra, qué pena con vos, imagínate que es que cometí un error y la auditoría no era de 3 días, sino de 8. Va a tocar ir a hacer los otros 5 días. No, caripelado, a ver, ¿tú qué le dices? Ay, dile para el médico. No, pues imagínate que tengo un caso, Alberto, de un ente certificador que no está acogido con ONAC. Sí. Y está aquí en Colombia. Y da certificación con código internacional. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Yo la verdad, y de hecho ahí donde viene y comenta, perdón un segundito que tengo aquí a mi mascota, pasando por encima del escritorio. En donde, por ejemplo, ve uno esas diferencias, ¿sí? Uno va y cotiza con un Buró Veritas y la auditoría te sale en 16 millones de pesos, y voy y cotizo con este señor que ya van teniendo pues mucha información sobre las personas que se están, bueno, las entidades que se están certificando, y uno ve que salen 5 días, ¿sí? Y el goodwill el goodwill no, la presentación de ellos es que nosotros somos organismo internacional y vas a tener acreditación a nivel internacional. ¿Ahí cómo juega ese tema? Bueno, ese es un problema real y yo sé de quién me estás hablando, pero por lo menos en Perú ya están teniendo muchísimos problemas. Porque yo recibí una llamada de Perú a ofrecerme un negocio. Ustedes saben que CMD estamos acreditados para 37001. Yo ya recibí una llamada de un peruano a ofrecerme el negocio, a decirme, no, yo ya lo tengo, es un negocio listo. Usted simplemente es que me mande unos 20 o 30 certificados en blanco con su firma y yo después le mando el informe de cada auditoría que se hace y usted si quiere revisa sus informes y empezamos aquí a certificar a todo el mundo. Antes de yo mandarlo para la porra, me contuve ahí pues un poquito con las groserías que me sé, le pregunté un poquito de detalles y pues me dejó ver que es que con esa prestigiosa firma internacional certificadora con acreditación norteamericana y casa matriz en la India, ya habían tenido problemas y ya los estaban sacando del país. O sea que les queda poquito tiempo aquí también. Porque seguramente si empezaron a investigarlos en Perú, pues su acreditador empezará a investigar. Sandrita, ¿qué vamos a hacer? Países. Sandrita, ¿qué vamos a hacer? Sí, porque queda uno abismado del tema, sí. Pero también uno queda exageradamente los temas de estas tablas, porque es que se está volviendo más que, bueno, miremoslo a la luz de los gerentes, se está volviendo más, es un negocio. Porque al final del ejercicio,
la certificación está bien, pero imagínate en una empresa con 200 hombres, ¿sí? Hacer 15 días de auditoría. Yo a los 5 días yo le digo al auditor, venga, ¿y qué más hacemos? Claro, eso puede suceder cuando el auditor simplemente va y hace un trabajo muy superficial. Pero vea, créanme que estas tablas, bueno, estas tablas no se desarrollaron con procesos matemáticos. Estas tablas, la primera que se publicó hace muchos años fue la de calidad, esta. Sí. Esta tabla la construyeron dos auditores en un aeropuerto en Viena, que los dejó el avión o se retrasó el vuelo y se juntaron ahí como 2 o 3 de los más experimentados, pero les estoy hablando hace 20, 25 años, y empezaron a decir, venga, es que a mí a veces me queda mucho tiempo y a mí hay veces que no me alcanza cuál debería ser, y construyeron una tabla como estas. Luego trataron de meterle matemáticas y trataron de graficar esto, pero esto no describe una línea recta ni una regresión lineal, no, es muy difícil. No tiene, digamos, una correlación matemática, pero la pusieron en consideración de muchos auditores alrededor del mundo y así la dejaron. Luego con 14001, que fue la siguiente tabla que apareció, pues fíjense que le incrementaron. Fíjense que aquí de 1 a 5 personas en 9001 son 1,5 días. Y en 14001, para las mismas, en alto riesgo son 3 días, el doble del tiempo. Y para riesgos limitados de 2,5. Y esta es la misma que tiene para 45001. Son los mismos 3, 2,5 y 2,5. Estas tablas han sido súper estudiadas y súper debatidas por IAF alrededor del mundo, por auditores habitualmente europeos. Y estos son los tiempos que ellos han logrado consolidar sobre la base de su experiencia como el tiempo apenas necesario para poder llevar a cabo una actividad de auditoría completamente abarcando todos los requisitos. Lo que es que nosotros por aquí somos más relajados y entonces auditamos por encima y hacemos muestreo de requisitos, pero si uno audita todos los requisitos, este tiempo apenas es, porque ISO 45001 tiene 400 requisitos. Esa matriz que hiciste en Excel, Freddy, por ejemplo, debería tener por lo menos 400 requisitos, que son los que tiene la norma ISO 45001. Uno por uno. Y así es como uno debe auditar, uno por uno. No un resumen, ni el promedio, ni la idea central. Uno debe auditar el 100% de los requisitos. Bueno, pero entonces el tema es, y como lo mencionaban ustedes ahora, pues estas son las tablas que tiene que utilizar todo organismo certificador, y si no las usa, su acreditador pues le pone no conformidades y lo podría estar obligando a que vaya y repita auditorías. Imagínense ese rollo. Y entonces el cliente le dice, sí, me tiene que hacer 5 días más de auditoría. ¿Y quién va a pagar eso? Porque yo no lo voy a pagar, yo ya estoy certificado, usted ya hizo su auditoría. Entonces tratan de negociar o de transar el tema y resultan o asumiendo todo el costo del organismo certificador, imagínense lo que eso implica, o perdiéndose el cliente por eso. Pero hay una cosa más grave. En esos 5 días de auditoría que faltan, pueden aparecer no conformidades mayores y les deben quitar su certificado. O sea que no es tan buen negocio contratar al organismo certificador que cotiza pocos días, porque sabiendo que ONAC está relativamente juicioso y al día con estas cosas, ONAC en cualquier momento lo va a pillar y lo va a obligar a que vaya y haga la corrección de la no conformidad. Y resultan metidos en ese lío, recibiendo unas auditorías extemporáneas en las que están poniendo en riesgo su certificación, incurriendo en sobrecostos, y si no, pues por lo menos en disputas con su certificador. Eso no es tan buen negocio. Es un riesgo, o sea, se la están jugando a la suerte cuando eligen un organismo certificador que les cotiza mucho menos días. El ICONTEC
sigue al pie de la letra estas tablas. O sea, las sigue al pie de la letra. Porque Icontec mantiene a ONAC encima. Bueno, ONAC mantiene encima de todo el mundo, pues, pero créanle a las cotizaciones de Icontec, porque ellos son bien técnicos en estos asuntos. Bueno, muy bien. Volvamos entonces por aquí. Ahora sí queda asustado. No, nosotros lo vivimos con el consejo, les comparto así rápidamente. Sí. Lo vivimos con el consejo en una auditoría, los cierres a Villavicencio, y entonces el ingeniero lo que hizo fue, listo, pues como está cerrado y por arriba es más largo y eso no estaba contemplado ese tiempo, hizo toda la auditoría en Bogotá. Cuando pasó al comité técnico de verificación, el informe se lo devolvieron y le dijeron, no señor, usted tenía tales puntos que quedan en Castilla y debe ir a hacer las auditorías, y después ya había pasado como un mes, una semana, y cuando le informaron otra vez a la empresa que faltaban 2 días por auditar, y eso no fue grato, la verdad generó bastante molestia, y pues no era fácil de todas formas el acceso, ¿no? Sumado a los sobrecostos y eso. Sí, claro, así es. El consejo es también muy juicioso. Ellos también son bien rigurosos con sus... Riguroso no, o sea, cumplen con estas cosas que establecen estos Están establecidas, claro. Exacto. El MD11 permite hacer reducciones del 20% sobre la suma como máximo. Es decir, si yo voy a hacer auditoría en 9001, en 14001 y en 45001, tengo que calcular los tiempos individuales. El 1.5 días de 9001, el 3 días de 14001 y el 3 días de 45001. Si voy a hacer una auditoría así de esa forma. O sea que eso suma 7,5 días para la empresa de 5 personas. Imagínate. Para 3. No, es que qué pena, Alberto. Es que no, porque es que esto tengo que irlo conversando ya con los gerentes, ¿no? Que nos vamos a ver abocados a un tema de auditoría muy fuerte por 45.000. Porque al final del ejercicio, si estamos hablando de 10 días de ambiental, 10 días, 12 días de esto, entonces, pues, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Ahí la jugada está en la información que uno suministre, ¿no? Porque, sí, claro, porque si yo le voy a decir al ente certificado, le digo, venga, es que yo tengo 500 personas en Villavicencio, yo le voy a decir, no, solamente tengo 100, pero entonces como es un sistema integrado, ¿me vas a sumar todos los días o porque vas a tener temas transversales dentro de las normas que vas a visitar y vas a verificar en una sola misma línea, ¿no? Claro, ese es el MD11. El MD11 dice que cuando se auditan varias normas, entonces se puede hacer una reducción de tiempo. Esa reducción de tiempo como máximo es el 20% de la suma. O sea, 10, 20, 4 días, ¿no? Ya 16, Sandrita. Toca llevar la camándula. Pero bueno, Freddy, esto no apareció ahora con ISO 45001, el documento. Sí, no se viene. Claro, el MD5 viene de tiempo atrás, ya hace una buena cantidad de tiempo. Pero en esto, Alberto, ¿usted qué nos recomienda? Porque económicamente se vuelve inviable. Imagínate tú una auditoría de 16 días. O sea, por día de auditoría está como en 1.500.000. Sí. Imagínate cuánta plata, estamos hablando de 16, estamos hablando de 20 y pico de millones de pesos. Sí. Entonces el truco está, creería yo, en la información que uno suministre al ente certificador. Claro, pero entonces ya te va a tumbar ahí tu truco. Dime. Resulta que en 17021 parte 1 se dice que el auditor debe confirmar en sitio la información del formulario. Sí. O sea que cuando llegan a etapa 1 o si es un seguimiento, bueno, cuando llegan a la empresa, dicen, muy bien, usted me dijo que tenía solamente 2 proyectos. ¿Cuántos proyectos tenemos en la ejecución? Entonces le va a decir, no, 2 solamente. Luego le va a decir,
muéstreme, por ejemplo, Como la ARL. un listado de proveedores y va a mirar que le está comprando uniformes a un proveedor y le va a decir, ¿y estos uniformes para dónde van? Ah, no, estos van para Castilla, pero usted no me ha mostrado ningún proyecto en Castilla. Entonces, el auditor se va a dar cuenta si la organización tiene más proyectos o más personas, porque también le va a decir, déjeme ver la planilla de ARL. Sí, claro, la ARL. Y tiene Pero que... si yo le pido, dentro del alcance, Alberto, que solamente sea la ciudad de Villavicencio con 100 personas que tengo. Ah, ahí sí. Claro, Ahí sí. ahí Ya sí. vamos viendo la luz, Sandra. Claro. ¿Sí o no? Es claro, ¿sí o no? Porque es que al final, la verdad me preocupa el tema, porque imagínate tú diciéndole al gerente, es que tengo una auditoría de 18 días y te valen 27 millones de pesos. Claro. Claro. Eso va a ser un Ahí lo que momentico. toca es pedir varias cotizaciones, pero no se vayan por el de menos días porque con ese van a pasar un susto, después van a pasar un Claro, daño. claro. Yo prefiero hacer lo que estoy Se puede pensando. incluso retirar la certificación. Claro, por supuesto, sí. No, eso es gravísimo. Sí. Eso es gravísimo. Imagínate para los procesos licitatorios. Así Gravísimo. Y tú no, ahí llega a suceder eso y tú no lo puedes solucionar en 8 días ni en 3 días. Eso se te da mínimo 2, 3 meses para poder solucionar y mientras tanto, ¿qué el proceso licitatorio y qué estoy qué? Y si es correcto. no. Bueno, vamos pensando en alguna medida porque sí, sí. Listo, Alberto, gracias. Vale. Bueno, digamos que esto era básicamente así en términos generales lo que quería mostrarles. Estos documentos IAFMD. Les voy a poner en la plataforma unos tipsitos adicionales de la 17021 que estoy seguro pues que conocen, pero solo para que los recuerden, lo vamos a subir ahora en la plataforma. Pero tengan presente esto que es esencial, que lo conozcamos nosotros como auditores de ISO 45001. Esto en definitiva lo que está buscando y los esfuerzos grandes que está haciendo IAF es mejorar la confiabilidad, la competencia técnica, la confianza que producen las certificaciones, de tal manera que portar un certificado sea un sinónimo claro de que las cosas se están haciendo bien, porque desafortunadamente tienen que tomar este tipo de medidas debido a que en los últimos años hay un desprestigio muy grande de todos los esquemas de certificación. Hay organismos certificadores por ahí, de esos de los que estábamos hablando ahora, que no le ayudan mucho al esquema, que simplemente están deteriorando la buena imagen y todo lo que se está tratando de hacer bien. Entonces, para eso se hace todo esto, para asegurar que vamos a poder tener confianza, que vamos a poder tener buenos resultados y certificaciones confiables en las organizaciones. Si tienen cualquier duda de aquí al lunes de la próxima semana, me escriben, con el mayor gusto, pues miramos cualquier tema. La ISO 45001 en sí misma, el tema que puede causar alguna confusión es lo que hablábamos en una de las grabaciones, ese tema de los riesgos, que hay dos cosas que se llaman riesgo en la norma, pero solo para que lo tengan claro, pues en esa grabación se los explicábamos. De resto, pues es una norma sobre estructura de alto nivel que está buscando mantener las condiciones de seguridad y salud de las personas, evitar lesiones y deterioros a la salud a través de un modelo nuevo que existe desde el 12 de marzo del año 2018 y que después del 30 de septiembre será el único modelo internacional al desaparecer OSAS 18001. Les agradezco mucho la confianza, les agradezco mucho su tiempo. Denle una buena leída al material, a la norma, y prepárense bien para el examen. No es un examen complejo, pero pueden utilizar norma ISO 45001 para responderlo. El ideal es que ustedes
pues tengan un buen dominio de esa norma para que hagan excelentes auditorías. Ok, vale, listo, Gracias. Alberto. Alberto, gusto en verlo nuevamente. Igualmente, Freddy. Gracias, Acuérdese, Inge. Gracias, Alberto. auditorías Bueno, donde Sandra, participé, por favor. bueno. Que tengan una Gusto en feliz verlo. noche. Muchas Gracias, gracias. feliz noche. Hasta luego.